Historia 1. Estaba en el supermercado cuando una mujer perdió el control porque la caja de autopago le pidió que colocara el artículo en el área de embolsado. Se quedó congelada como si la máquina la hubiera insultado personalmente. Miró la pantalla, luego la máquina, luego al empleado y exigió saber por qué le estaba diciendo qué hacer. El empleado señaló con calma que así funcionaba la máquina. Ella argumentó que las máquinas deberían adaptarse a las personas y no al revés, y empezó a golpear la pantalla para demostrar su punto. La máquina se bloqueó. Ella se tomó eso como una victoria y anunció a gritos que el sistema se había rendido. 5 minutos después, seguía gritando mientras el resto de nosotros nos íbamos tranquilamente a otras cajas. Historia. 2 estaba sentado en un banco de un centro comercial cuando una Karen perdió los estribos porque apagaron una fuente para limpiarla. Se quedó allí, golpeando el suelo con el pie, mirando el recipiente vacío como si el agua fuera a aparecer por miedo. Exigió saber quién era el responsable y argumentó que las fuentes eran recursos públicos emocionalmente calmantes. Un trabajador de mantenimiento explicó que volvería a funcionar en 1 hora. Ella sacudió la cabeza, murmuró sobre el colapso de la sociedad y empezó a dar lecciones a los extraños sobre cómo por cosas así la gente estaba estresada. Finalmente, se sentó en el borde de la fuente y lloró mientras miraba su teléfono, todavía murmurando entre dientes. Historia 3. En un lugar de comida rápida, una Karen delante de mí pidió un paquete combinado y luego perdió la cabeza cuando el cajero le preguntó si quería papas fritas o ensalada. Lo miró como si él le hubiera pedido resolver un acertijo. Ella argumentó que el menú ya debería saber lo que quería porque venía allí todo el tiempo. El cajero observó que nunca la había visto antes. Eso la llevó al límite. Lo acusó de manipular su realidad, agitó su recibo y exigió a un gerente porque no debería tener que tomar decisiones bajo presión. Cuando el gerente repitió la misma pregunta, ella estalló y se fue sin su comida, todavía discutiendo sola mientras salía. Historia 4. Estaba en una acera concurrida del centro, cuando una mujer se detuvo en seco porque alguien rozó su mochila. Se dio la vuelta y exigió una disculpa al aire. Argumentó ruidosamente que el espacio personal era un derecho humano y que la acera era claramente demasiado pequeña para tanta gente. Alguien señaló que estaba bloqueando a todo el mundo. Ella se negó a moverse hasta que se sintiera reconocida. La gente empezó a rodearla como si fuera un cono de tráfico. Se quedó allí temblando, grabándose a sí misma, anunciando que ya nadie respetaba los límites, mientras literalmente todo el mundo seguía caminando. Historia 5. Trabajaba en una tienda de ropa cuando una Karen tuvo un colapso total porque el espejo del probador la mostraba de lado. Argumentó que el espejo tenía un ángulo agresivo y exigió uno que la mirara de frente emocionalmente. Expliqué que todos los espejos estaban fijos. Ella insistió en que el espejo estaba saboteando su confianza y empezó a ajustarse la ropa de forma agresiva como si fuera culpa del espejo. Exigió que moviéramos la pared. Cuando dije que eso no era posible, acusó a la tienda de avergonzar su cuerpo y salió furiosa, derribando un perchero en el camino. Luego regresó para mirar fijamente al espejo una última vez antes de irse de nuevo. Historia 6. Estaba en la fila de un banco cuando una Karen empezó a respirar con dificultad porque el bolígrafo del mostrador estaba encadenado. Tiró de él un par de veces y luego exigió saber por qué la trataban como a una criminal. El cajero explicó con calma que los bolígrafos desaparecen. Ella argumentó que nunca había robado un bolígrafo en su vida y que la acusación le resultaba profundamente ofensiva.
se quedó allí sosteniendo el bolígrafo, negándose a soltarlo, insistiendo en que merecía confianza. El cajero observó que la confianza no eliminaba la política de la empresa. Ella golpeó el bolígrafo contra el mostrador y anunció que cerraría su cuenta debido a la opresión de los bolígrafos. Luego, se quedó allí esperando a que alguien la detuviera. Historia 7. En un cine, una Karen perdió el control porque los avances eran demasiado largos. Miró su reloj ruidosamente y empezó a contarlos en voz alta, como si estuviera cronometrando un crimen. Argumentó que los avances eran una estafa diseñada para robar tiempo. Alguien cercano sugirió que llegara más tarde la próxima vez. Esa sugerencia no fue bien recibida. Se giró, señaló y anunció que la gente como él era la razón por la que nada mejoraba. Cuando la película finalmente comenzó, resopló. Se cruzó de brazos y susurró quejas durante toda la escena inicial, como si el filme le debiera una disculpa. Historia 8. Estaba en una panadería cuando una mujer delante de mí se desmoronó por completo, porque los croissants no estaban calientes. Exigió saber por qué los productos horneados no se estaban horneando activamente en todo momento. El panadero explicó que salieron frescos esa misma mañana. Ella argumentó que lo fresco es un sentimiento, no un tiempo. Insistió en apretar uno para probarlo, aplastándolo en el proceso. Cuando le dijeron que tendría que pagarlo, acusó a la panadería de atraparla en una compra. Pagó con rabia, sostuvo el croissant aplastado como si fuera evidencia y dijo a todos los que estaban detrás que reconsideraran sus opciones de vida. Historia 9. En el andén de un tren, una Karen tuvo un colapso porque el tren llegó exactamente a tiempo en lugar de antes. Caminaba de un lado a otro, mirando el letrero repetidamente, insistiendo en que algo andaba mal. Argumentó que el transporte debería anticiparse a su horario, no seguir el suyo propio. Cuando las puertas del tren se abrieron, dudó, claramente molesta porque la realidad no se había doblegado ante ella. Subió mientras sacudía la cabeza, explicando en voz alta a nadie que la puntualidad era un signo de mal servicio al cliente. Historia 10. Estaba en un estacionamiento cuando una mujer gritó porque la máquina de pago le pidió que insertara su boleto de nuevo. Argumentó que ya lo había insertado una vez y que repetir acciones era mentalmente agotador. Golpeó la máquina, exigió un humano y acusó al estacionamiento de faltar al respeto a su tiempo. Cuando un asistente explicó con calma que solo tenía que dar la vuelta al boleto, lo miró como si la hubiera traicionado. Pagó, se fue en su auto y bajó la ventanilla solo para gritar una última vez que el sistema estaba roto, a pesar de que funcionaba perfectamente. Historia 11. Estaba esperando en un mostrador de charcutería cuando una mujer perdió los papeles porque llamaron a su número fuera de orden. Se acercó, señaló la pantalla y argumentó que los números eran la verdad objetiva y no una sugerencia. El empleado observó con calma que un pedido estuvo listo antes. Esa explicación no sirvió de nada. Ella exigió que se detuviera el sistema y se reiniciara para que se restaurara la justicia. Mientras despotricaba, otras 3 personas recibieron su comida y se fueron. Finalmente, recibió su sándwich. Lo miró como si la hubiera traicionado y salió sin darle un mordisco. Historia 12. En un salón de uñas, una Karen se desmoronó porque el masajeador de la silla se apagó automáticamente. Golpeó el reposabrazos y exigió saber quién decidía cuándo su espalda merecía paz. El técnico señaló el temporizador. La Karen argumentó que los temporizadores eran una forma de control. Se cruzó de brazos, rechazó el servicio y se quedó sentada dando lecciones a todos los presentes sobre la autonomía hasta que otro cliente,
observó que simplemente podía pagar e irse. Ese comentario desató una nueva ola de indignación. Se levantó, anunció que la estaban silenciando y caminó directamente hacia la puerta de vidrio antes de encontrar la manija. Historia 13. Estaba en el lavabo de un baño público cuando una mujer empezó a temblar porque el dispensador de jabón requería 2 pulsaciones. Presionó una vez, miró su palma y exigió más jabón como si fuera una cuestión moral. Argumentó que el dispensador debería anticipar sus necesidades. Cuando la segunda pulsación funcionó, acusó al lavabo de ser pasivo-agresivo. Se secó las manos furiosamente, mirando fijamente al espejo, y advirtió a todos los cercanos que así es como comienzan las pequeñas injusticias. Historia 14. En un metro lleno de gente, una Karen estalló porque alguien se puso demasiado cerca mientras se sujetaba de un poste. Anunció que el poste era comunitario, pero el aire a su alrededor no. Intentó crear un límite extendiendo los brazos y girando ligeramente, golpeando a 3 personas. Un pasajero señaló que la hora punta no incluía burbujas personales. Ella exigió que se detuviera el tren para que se reasignara el espacio. Cuando las puertas se abrieron en la siguiente parada, bajó dramáticamente y luego se quedó en el andén gritándole al tren mientras éste se alejaba sin ella. Historia 15. Trabajaba en una tienda de mascotas donde una mujer se desmoronó porque un juguete chillón chillaba. Ella misma lo apretó, dio un salto y argumentó que era demasiado ruidoso para los perros. Observé que a los perros les gustan los chillidos. Ella insistió en que los perros nunca habían dado su consentimiento. Caminó por el pasillo cubriéndose los oídos y luego exigió que retiráramos todos los juguetes chillones de inmediato. Cuando le dijimos que no, volvió a colocar el juguete suavemente en el estante, como si fuera peligroso, y salió furiosa, advirtiéndonos sobre la demanda que definitivamente estaba considerando. Historia 16. En una piscina pública, una Karen entró en crisis porque el salvavidas tocó el silbato. Se levantó, empapada, y argumentó que los silbatos eran alarmantes y por lo tanto hostiles. El guardia señaló que un niño había corrido. Ella respondió que correr era natural y las reglas no. Exigió una disculpa del silbato. Cuando eso no sucedió, recogió sus cosas lentamente, narrando cada movimiento sobre cómo estaba siendo expulsada por el sonido. Luego volvió a sentarse porque olvidó su toalla. Historia 17. Estaba en una librería cuando una mujer se desmoronó porque la escalera mecánica iba hacia arriba en lugar de hacia abajo. Se quedó al pie, miró fijamente y argumentó que la dirección era excluyente. Un empleado observó que las escaleras normales estaban justo allí. Ella rechazó las escaleras por principio. Grabó la escalera mecánica, anunció que era un fallo de diseño y esperó a que alguien estuviera de acuerdo. Nadie lo hizo. Después de una larga pausa, subió, llegó arriba y gritó por encima del hombro que escribiría un correo electrónico. Historia 18. En un mercado de agricultores, una Karen perdió el control porque las manzanas se vendían por peso. Exigió el precio por manzana individual, porque los tamaños variaban emocionalmente. El vendedor explicó la báscula. Ella argumentó que la báscula favorecía a las manzanas más pesadas y que, por lo tanto, ciertas manzanas tenían privilegios. La gente cercana dejó de mirar solo para escuchar. Seleccionó una manzana. La pesó ella misma con la mano, la declaró injusta y dejó la manzana sobre la mesa como si fuera una nota de protesta. Historia 19. Estaba en una clase de yoga comunitaria cuando una mujer explotó porque el instructor bajó las luces. Ella insistió en que el brillo era esencial para su flujo. El instructor señaló que el voto de la clase
favorecía la luz tenue. La Karen argumentó que la democracia no se aplicaba a su columna vertebral. Se sentó con las piernas cruzadas, los brazos cruzados, respirando ruidosamente para demostrar su incomodidad. Cuando empezó la clase, se levantó, anunció que se iba en señal de protesta y luego se quedó en la esquina durante toda la sesión mirando fijamente las velas. Historia 20. En un estacionamiento, una mujer se desmoronó porque la alarma de un auto sonó una vez. Se congeló. Escaneó el área y exigió responsabilidades. El dueño se disculpó. Esa disculpa fue considerada insuficiente. Ella argumentó que las alarmas deberían pedir permiso antes de hacer ruido. Se quedó allí dando lecciones sobre el consentimiento y el sonido hasta que el conductor se fue. Solo entonces se dio cuenta de que el ruido había desaparecido. Asintió como si ella misma lo hubiera resuelto y se fue satisfecha. Historia 21. Estaba en la fila de una cafetería cuando una mujer se desmoronó por completo porque el barista escribió mal su nombre en la taza. Ni siquiera fue un error grave. Una letra de más. Miró la taza como si fuera un ataque personal y argumentó que los nombres eran parte de la identidad, no juegos de adivinanzas. El barista se ofreció a repetirlo. Ella rechazó la oferta y declaró que el daño ya estaba hecho. Tomó la bebida, dio una lección al personal sobre el respeto y luego dejó la taza intacta en una mesa porque ya no podía disfrutarla. Historia 22. En la caja de autopago de un supermercado, una Karen estalló porque la máquina le dijo que colocara el artículo en el área de embolsado. Argumentó que ya lo había hecho. La máquina se repitió. Ella la acusó de manipular su realidad. Un empleado observó que el escáner estaba esperando el peso. Esa explicación la enfureció. Exigió que la máquina se apagara a mitad de la transacción para que pudiera pensar en lo que dijo. Finalmente, abandonó las compras por completo y salió gritando que la automatización estaba intimidando a los clientes. Historia 23. Estaba en un autobús urbano cuando una mujer perdió la cabeza porque la voz de los anuncios de las paradas era masculina. Se levantó, miró a su alrededor y preguntó quién decidió eso. El conductor respondió que estaba pregrabado. Ella argumentó que una voz femenina se sentiría más segura. Otro pasajero señaló que era solo una voz diciendo nombres de calles. Ella acusó a todos de ignorar su experiencia de vida. Tiró del cable 3 paradas antes por despecho y se bajó todavía discutiendo con el autobús vacío. Historia 24. En un cine, una Karen colapsó porque alguien abrió un caramelo en silencio. No ruidosamente, solo el sonido normal. Se dio la vuelta, exigió silencio y argumentó que los ruidos de los envases arruinaban la narración. La otra persona se congeló. El caramelo se detuvo. Ella siguió quejándose de todos modos, afirmando que el daño ya era irreversible. Un acomodador observó que la película aún estaba en los avances. Eso solo lo empeoró. Exigió un reembolso por perturbación emocional y se quedó en el pasillo bloqueando la pantalla hasta que el personal la escoltó fuera. Historia 25. Trabajé en ventas y vi a una mujer tener un colapso total porque el espejo del probador la mostraba de lado. Insistió en que los espejos deberían ser solo frontales. Expliqué que los espejos no se mueven. Ella argumentó que absolutamente podrían hacerlo si la tienda se preocupara lo suficiente. Se negó a salir del probador. Se reposicionó de 6 maneras diferentes y luego acusó a la iluminación de conspirar con el espejo. Salió sin comprar nada y nos advirtió que espejos como ese arruinan vidas. Historia 26. En un parque público, una Karen se desmoronó porque un niño se reía demasiado fuerte en un columpio.
exigió que el padre bajara el volumen. El padre observó que era un parque infantil. La Karen argumentó que los parques infantiles aún deberían tener límites. Se quedó allí, cronometrando las risas como si estuviera reuniendo pruebas. Cuando el niño volvió a reír, ella aplaudió una vez y gritó, «¡Basta!». Todo el mundo se quedó mirando. Se fue furiosa tras darse cuenta de que nadie estaba de su lado. Historia 27. Estaba en el desayuno de un hotel cuando una mujer estalló porque la máquina de waffles se dio la vuelta automáticamente. Gritó que aún no había terminado. El personal señaló que estaba diseñada para girar. Ella acusó a la máquina de apresurar su creatividad. Se quedó sobre ella enfadada, negándose a apartarse, mientras se formaba una fila detrás. Cuando el waffle salió perfectamente cocinado, lo miró en silencio y luego dijo que ya no lo quería porque se sentía forzado. Historia 28. En la fila de una farmacia, una Karen estalló porque el cajero le pidió su fecha de nacimiento. Argumentó que era invasivo. El cajero explicó que era obligatorio. Ella afirmó que las reglas eran opcionales. Cuando se lo pidieron de nuevo, suspiró dramáticamente, anunció que estaba siendo interrogada y recitó la fecha tan alto que toda la tienda la oyó. Después de pagar, exigió que todos olvidaran lo que oyeron y acusó a la tienda de violar su privacidad. Historia 29. Estaba en un túnel de lavado cuando una mujer perdió el control porque el secador soplaba aire con demasiada fuerza. Saltó hacia atrás. Afirmó que era agresivo y argumentó que las máquinas no deberían sorprender a la gente. El asistente observó que los secadores soplan aire por diseño. Ella exigió que el aire fuera más suave. Cuando le dijeron que eso no era posible, se quedó de brazos cruzados, esperando que la máquina se disculpara. Cuando no lo hizo, se fue a mitad del ciclo con jabón todavía en su auto. Historia 30. En una biblioteca pública, una Karen estalló porque alguien estornudó, no repetidamente. Una vez, cerró su libro de golpe y exigió responsabilidad de salud. La persona se disculpó. Ella rechazó la disculpa, afirmando que los estornudos deberían programarse. Un bibliotecario observó que estornudar es algo que sucede. La Karen argumentó que las bibliotecas eran lugares de control. Empacó su bolsa ruidosamente, anunció que se iba por su propia seguridad. Y luego se quedó otros 10 minutos mirando fijamente a todo el que respiraba demasiado fuerte.